Muy contento de estar aquí, un poco triste porque Raquel le hubiese encantado estar también y me manda saludos tanto Raquel como toda la iglesia en Tarragona. Allí nos congregamos también nosotros en una iglesia de Fieide también, hermana. Y bueno, pues saludos y como decía, pues de Raquel también. Es una pena que no haya podido estar, pero se acuerda mucho de vosotros. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, es algo que hablo a veces con Raquel, sobre todo cuando nos peleamos, bueno, durante la pelea no, después, cuando discutimos. Y es que si fuésemos capaces de hablar, antes de decir algo, soltar algo por nuestra boquita, de decirnos la intención con la que vamos a decir lo que a continuación vamos a decir, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve a decirlo? Seguramente cambiarían las cosas y seguramente nos ahorraríamos discusiones, ¿no? Porque es súper importante entender la intención con la que alguien dice un mensaje, te dice un mensaje, pero también es muy importante que el que tienes enfrente, cuando tú vas a decirle algo, lo entienda, ¿no? Y entienda realmente cuáles son las intenciones, porque si no, ¿qué sucede? Pues que nos lo imaginamos, ¿no? Decimos, ¿por qué me acaba de decir lo que me ha dicho? ¿No? Y empezamos a elucubrar, ¿no? Y decir, oye, ¿y qué querrá decir? Quizá lo que tenía en su mente o en su corazón es esto o aquello, y a veces pues andamos perdidos, no lo adivinamos y nos montamos una película de la nada, ¿verdad? Bueno, esto es algo fundamental en la comunicación entre personas, pero también cuando nos acercamos a cualquier texto, a cualquier libro y también a cualquier texto de la Biblia, ¿no? Si vamos a un libro, vamos a una epístola y no sabemos para qué se escribió, pues andamos muy perdidos, ¿no? Leemos y decimos, bueno, vale, ¿y esto qué quiere decir exactamente el autor? ¿Por qué lo escribió? Sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios, pero bueno, ¿para qué me está diciendo esto en este preciso momento, en este texto, ¿no? Y nos guste o no nos guste, no todos los libros de la Biblia, ni todas las epístolas de la Biblia contienen exactamente lo que el autor pretendía transmitirnos. A veces hay que buscarlo pues, por el tono en el que se escribe, por el contexto, ¿no? En el que se escribe, a quien se escribe, y hay que tratar de hacer un poquito de análisis, de investigación, para imaginar, ¿no? Ahora, tenemos una suerte, un privilegio, mejor dicho, con el Evangelio de Juan, porque Juan se preocupó de escribirlo, de decir, oye, os voy a decir por qué he escrito mi Evangelio. Y os invito, bueno, no hace falta que lo busquéis, os lo leo yo en Juan 20:20. Él lo dijo, Juan dijo, mira, os voy a decir por qué escribí todo lo que escribí en este Evangelio, donde se encuentra también la historia que César ha leído, tan conocida, de esta mujer samaritana y el encuentro que tuvo con Jesús. Y dice Juan que Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Más tarde, en el último texto de su Evangelio, Juan diría tantas cosas que si las recogiésemos en libros, si las escribiésemos, no cabrían los libros en este mundo, de todo lo que habría que escribir acerca de la vida de Jesús. Dice, pero las cuales, dice, no están escritas en este libro, pero estas, las que yo he escrito, se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué es eso del Cristo? El Mesías, el Hijo de Dios. Dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso escribió Juan su Evangelio. Entonces, esto nos debería de ayudar cada vez que vamos al Evangelio de Juan, y yo os animo a tenerlo siempre ahí en la mente y a mantenerlo en un rincón de vuestra mente ahora que vamos a adentrarnos en el texto. ¿Por qué escribió Juan lo que escribió y cómo lo escribió? ¿Qué pretendía Juan exactamente? Y esto es increíble. No sé si os parece increíble, porque Juan lo que está diciendo es, todo lo que he escrito en el Evangelio, lo he escrito para que tú, para que yo hoy, 2000 años más o menos después de que sucediese, de que se escribiese, en un lugar llamado Santa Coloma de Cervelló, a miles de kilómetros del lugar donde sucedió la historia que hemos leído, para que tú sepas que esto ocurrió y para que lo sepas y lo creas y creyendo tengas vida eterna o tengas vida en el nombre de Jesús, es lo que dice literalmente el texto. Bueno, esto es increíble, ¿no? Y eso es lo que pretende Juan con su Evangelio, que entendamos el porqué de esta historia, el para qué de esta historia. Y de esto va esta historia concretamente. Nos ilustra perfectamente la historia de una mujer que estaba muerta en vida y que encontró vida y propósito para su vida. Y no solo vida en esa vida que le tocaba vivir en ese lugar, en esa región, en ese momento histórico en el que vivió, sino vida más allá de la vida que conocemos, vida eterna, vida en el nombre de Jesús, que fue a lo que vino Jesús a entregar su vida, como hemos recordado hace unos minutos también, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a abordar este texto? Teniendo todo esto en mente,
¿Cómo vamos a adentrarnos en el texto y qué vamos a extraer como enseñanzas? Bueno, pues yo os invito a que nos acerquemos al texto viendo el proceso o las etapas que llevan a una persona, que llevaron a esa mujer y que nos pueden llevar a nosotros o que nos llevaron a nosotros, quizá hace un tiempo, a pasar de muerte a vida, a tener un encuentro con Jesús, a creer que Jesús es el Hijo de Dios y a través de la fe tener también vida más allá de la muerte. Y cuando pensaba en este texto, ¿no? y pensaba en compartirlo con vosotros, claro, somos personas de diferente contexto, con historias distintas. Quizá algunos de vosotros, bueno, quizá no sé que muchos de vosotros habéis dado ese paso de fe, conocéis, habéis conocido a Jesús, habéis reconocido a Jesús y habéis aceptado a Cristo en vuestra vida como Señor y Salvador, pero también es para nosotros este texto, porque nos recuerda lo que Él hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros cuando vino a nuestro encuentro, y nos ayuda también a entender cuál es el proceso o cuál es esa manera de ir y llevar a cabo nuestra misión, de presentar el Evangelio a aquellos que todavía no lo conocen, para que también puedan pasar de muerte a vida. Y si todavía no has creído, y quizá pues, no sé si es la primera vez que escuchas hablar de Jesús, del Evangelio, o vas escuchando en los últimos tiempos, o hace tiempo escuchabas, dejaste de escuchar y ahora vuelves, ¿no?, a conectar un poco con Jesús, también va para ti. No es casualidad que estés aquí hoy. Juan lo dice en su Evangelio, lo escribió para ti, para que tú hoy puedas también creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida y vida en su nombre. Así que, ¿estáis preparados para acompañarme en ese viaje? 4 etapas, 4 puntos, digamos, o pasos que Jesús dio en ese proceso de ayudar a aquella mujer samaritana, despreciable, y luego veremos por qué, a pasar de muerte a vida. Lo primero que hizo Jesús, Jesús sale a su encuentro. Jesús sale a su encuentro. No es la mujer quien va a encontrarse con Jesús. En otras ocasiones sí había encuentros de ese estilo, ¿verdad?, donde otros iban a buscar a Jesús. Aquí vemos que es Jesús quien sale al encuentro de la mujer. Y pongámonos en situación, y os invito a hacer un ejercicio mental de trasladarnos 2000 años atrás, a una región que nada tiene que ver con esta, muy famosa en estos días, ¿no?, la región de Palestina, por todo lo que sucede o ha estado sucediendo ahí en Israel, Gaza. Pues trasladémonos a aquella región hace unos 2000 años y pensemos lo que estaba sucediendo. Jesús se estaba haciendo muy famoso, muy famoso. Muy famoso, ¿por qué? Porque hacía 3 cosas que a la gente le sorprendían y le maravillaban. La primera, hacía milagros. Ostras, hacía cosas que humanamente hablando eran inexplicables. Nadie podía entender cómo era capaz de sanar enfermos, de convertir el agua en vino, de obrar milagros de todo tipo, ¿no?, de alimentar a multitudes. Jesús hacía milagros y obraba con poder, sobrenaturalmente. Lo segundo que hacía era enseñar con muchísima autoridad. Era el hijo de un carpintero. Se había formado en el oficio de su padre. Él no era un conocedor de las Escrituras, aparentemente. No había estado desde pequeñito como aquellos que estaban enseñando en las sinagogas, ¿no?, los religiosos de la época formándose para ello. Sin embargo, era capaz de ir a las sinagogas, de enseñar como nadie enseñaba, de debatir y de rebatir a aquellos que supuestamente tenían y predicaban y conocían la verdad. Enseñaba como nadie enseñaba. Y lo tercero que le hizo catapultarse, podemos decirlo así, en su fama, es que predicaba algo totalmente revolucionario, un mensaje diferente, el Evangelio, ¿no?, las buenas nuevas, algo que no habían escuchado aquella gente antes, ¿no?, algo completamente disruptivo que venía a cambiar la forma de entender la fe y la religión. ¿Qué sucede entonces cuando crece la fama de uno? Pues aparecen sus followers, ¿no?, se dice hoy en día, los seguidores, y sus haters, los que le odiaban y le perseguían. Esto pasa también hoy con los que aparecen en redes sociales, followers y haters, ¿no? ¿Cuáles eran sus haters? Los que querían cargarse a Jesús o humillarle si podían. Pues los religiosos. ¿Por qué? Porque les estaba destrozando y desmontando el chiringuito, ¿no? Jesús venía a traer un mensaje que, ostras, que gustaba más al pueblo, venía a traer unas enseñanzas que nadie había escuchado antes y encima daba pan, ¿no? Ayudaba, se preocupaba de las personas, se acercaba a ellas. Y los religiosos se encargan de, ostras, vamos a promover aquí un pequeño enfrentamiento para ver si cae este Jesús, ¿no? Y lo primero que hacen, y hemos visto en este texto, aunque no es súper claro, pero lo sabemos por el contexto y por otros evangelios, tratan de enfrentar a Jesús con Juan el Bautista. Dicen, mira, hay otro tipo que también está ahí en el desierto, un tío muy raro, que come langostas y miel, ¿no?, y hace cosas raras.
Este también tiene muchos adeptos, tiene seguidores. Y este otro Jesús también. Vamos a enfrentarles, porque a ver si peleándose entre ellos, oye, al final somos nosotros los que quedamos y seguimos manteniendo nuestros privilegios, nuestro estatus como religiosos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Juan el Bautista? Dice, que esta pelea no va conmigo, pero si yo lo que he venido a hacer aquí es anunciar a Jesús. Yo soy el precursor, yo soy el que ha venido a poner un poco el camino para que Él llegue y tome el protagonismo. Si yo no soy ni digno de atar el calzado de sus zapatos, ¿no? Claro, pues se les cae ahí el argumento a aquellos religiosos, porque Juan sale de escena y todavía pone el foco mediático más en la persona de Jesús. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué querían hacer los religiosos con Jesús? Pues atraparle. Lo que hicieron más tarde, ¿no? Unos años más tarde sabemos cómo acabó la historia de Jesús, y Jesús lo sabía. Jesús sabía a lo que había venido. Jesús sabía la reacción que su mensaje, que su predicación, que sus actos estaba generando entre aquellos religiosos. ¿Y qué hace Jesús? Huye de aquel lugar, sale, dicen que estaba en aquel momento en la región de Judea y se dirige al norte hacia Galilea. En Judea, con capital, digamos, o centro de operaciones, Jerusalén es donde estaban los religiosos de la época. Él se va de aquel lugar, se dirige hacia el norte. ¿Podemos poner el mapa? No sé si se puede proyectar un mapa que pase. Vale, no sé si se aprecia muy bien, pero Judea es la región al sur que tenéis como más en color marrón, digamos, y Galilea es la región que está ahí completamente al norte, más como rojiza, ¿verdad? Esa es. Jesús sale de Judea y se dirige hacia Galilea para huir, porque no era el momento todavía de ser atrapado, de ser juzgado, si es que se le puede llamar juzgado lo que fue, y de ser condenado y crucificado. Y se dirige hacia Galilea, donde continuaría su ministerio. Eso es lo que hemos visto en los versículos 1 al 3. Y llegamos al versículo 4 y nos tenemos que detener en este versículo porque es muy relevante. Dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Y yo os pregunto, y me preguntaba, ¿le era necesario? ¿Podemos poner el mapa? ¿Le era necesario realmente pasar por Samaria? Bueno, a la vista del mapa puede parecer que sí, porque el camino más corto, más directo, era atravesando Samaria. Es la región en verde que tenéis justo entre Judea y Galilea y que está en mitad, ¿verdad? El camino más corto, el camino más directo y más rápido era pasar por Samaria. Ahora, ¿le era necesario? No, ni necesario, ni recomendable, ni debía hacerlo. Jesús no debía hacerlo, porque los samaritanos eran gente despreciable, apestada, eran poco más o poco menos que perros para los judíos. ¿Por qué? Bueno, pequeño apunte histórico, y espero que os quedéis conmigo, si aunque no os guste mucho la historia va a ser muy breve, para entender, ¿no?, por qué los samaritanos eran personas despreciables, despreciadas para los judíos. Dos razones históricas principales. La primera, importante, 722 a.C., Israel ya estaba dividido en dos reinos, ¿no? Al norte Israel, al sur Judá, al norte Israel, bueno, lo que sería toda la región por encima de esta región marrón, y al sur Judá. Israel formada más o menos por 10 de las 12 tribus y Judá al sur por 2. ¿Qué sucede 722 a.C.? Que los asirios conquistan el norte, conquistan Israel. ¿Y qué hacen los asirios con el pueblo de Israel? Bueno, pues los asirios tienen una técnica militar, político-social muy interesante, y es que a los pueblos conquistados, para que no hubiese luego revueltas internas, para que perdiesen de alguna manera su identidad, los mezclaban. Cogían parte del pueblo, que estaban allí en el lugar conquistado, en las regiones conquistadas, los sacaban de allí, traían gentes de otras regiones que habían conquistado, los metían, coctelera, mezclamos tal, y la gente ya, pasaban 2 o 3 generaciones, no sabían ni quiénes eran, ni de dónde venían, habían perdido toda la identidad que tenían, ¿verdad? Y te quitabas nacionalismo, revueltas, historias extrañas, y eso acabó también con la identidad religiosa de Israel al norte. ¿Qué ocurrió? Que los judíos que quedaban al sur, que no habían sido conquistados por los asirios, ellos se sentían pues mucho mejores que los del norte. O sea, estos, mira, se han mezclado, se han unido en matrimonio con gente que practica otros cultos, han hecho unos cultos extrañísimos, porque mezclaban ahí cultos a Yahweh, con culto a Jehová, con cultos a otras divinidades, y nosotros los del sur somos los puros, ¿no? Ese fue el principio del fin de la separación entre Judá e Israel, o los judíos y lo que serían los samaritanos, o llamados aquí samaritanos. Primer punto de inflexión. Segundo,
igual de importante o todavía más, ¿qué ocurrió con Judá al sur? Hubo otro imperio que les conquistó, los caldeos más tarde. Ellos no fueron conquistados por los asirios, pero sí por los caldeos, y fueron también llevados al exilio. Recordáis la historia, por ejemplo, de Daniel, ¿no? Y sus amigos, cómo fueron llevados al exilio a Babilonia. Pero más tarde llegaron los medopersas, que conquistaron también o derrocaron al pueblo caldeo, conquistaron Babilonia, y ¿qué hicieron con los judíos? Les permitieron regresar del exilio, ¿no? A Judá, a Jerusalén, para reconstruir la ciudad, reconstruir el templo. Así que muchos judíos en Babilonia regresan a su tierra y piensan, ostras, esta es la oportunidad de pedir a los samaritanos que habían quedado en aquellas regiones y que también estaban al sur, en Judea, la región de Judea, ayudarles en la reconstrucción. Eran hermanos, venían de las mismas tribus de Israel, y piden ayuda. ¿Y qué sucede con ellos? Que no les ayudan. Gracias, Isaac. Piden ayuda, pero no solo no les ayudan los samaritanos, sino que encima les ponen trabas. ¿Sabéis la historia, no? Encima ponen palos en las ruedas, intentan que los judíos no puedan reconstruir la ciudad ni el templo. Y no solo eso, sino que encima los samaritanos dicen, bueno, ¿cómo que el templo en Jerusalén? Si el templo Moisés ordenó, no sé de dónde se lo sacaron, si el templo debe ir construido en Gerizim, en el monte Gerizim. Y allí los samaritanos se construyeron un pseudotemplo, otro templo, donde ellos rendían supuesta adoración también a Jehová, ¿no? Bueno, por todo aquello, los judíos debían, y se encarga en el versículo 9, ¿verdad? Hemos leído Juan de indicarlo, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Y por ese motivo no era recomendable que Jesús pasase por aquella tierra. Es que no lo hacían. De hecho, los judíos, cuando iban, no está el mapa, no importa, cuando iban del sur al norte, lo que hacían era bordear Samaria. Se iban hacia el este, hacia la derecha, ahí, ¿lo tenéis? O se iban completamente a la costa para pasar pegaditos al mar, ¿no? Para que no se mezclasen y no se apestasen, no se infectasen, no sé qué pensarían con aquellos samaritanos. Sin embargo, el texto dice, le era necesario. Le era necesario. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un encuentro previsto con aquella mujer en aquel pozo de Samaria aquel día en particular. ¿No es esto increíble? ¿No es esto increíble? El Hijo de Dios, que no olvidemos, compartía lugar con Dios. Nos dice la Biblia que Él estuvo desde la creación del mundo, en la creación del mundo, que por medio de Él todas las cosas fueron creadas y por Él todas las cosas hoy siguen subsistiendo. Esto lo dice la Biblia, que compartía posición, gloria, privilegios con el Padre. Y hemos hablado y hemos cantado de los atributos y de los nombres de Dios en esta mañana, ¿no? Ese mismo Dios, en la persona del Hijo, decide abandonar esa posición de privilegio, de gloria, para hacerse hombre. Y hecho hombre decide no ir simplemente a las sinagogas a discutir con los poderosos o religiosos, decide acordarse de los olvidados, encontrarse con los abandonados, recibir a los rechazados, amar a los despreciados y organizar su agenda para encontrarse con aquella despreciable mujer samaritana aquel día, lejos de los focos mediáticos. Menos mal que Juan estuvo ahí escribiéndolo, ¿no? Para que lo sepamos hoy. ¿No es esto increíble? Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Un día, ¿no? Los que le hemos conocido, salir a nuestro encuentro. El Dios de gloria vino a nuestro encuentro, a encontrarse con nosotros, porque era necesario, porque para eso vino el Señor a este mundo. Y yo te pregunto a ti, si todavía no le has reconocido en tu vida, si todavía no has aceptado para ti ese encuentro que Jesús te propone, como le planteó a la mujer samaritana, era necesario que Jesús viniese al mundo también por ti. Ahora, ¿qué fue lo que le ofreció Jesús a aquella mujer durante aquel encuentro? Y vamos al segundo paso que dio Jesús. Jesús le ofrece un regalo. Jesús le ofrece un regalo. Pero antes de hablar del regalo, de qué le iba a dar Jesús exactamente, creo que hay tres aspectos interesantes o importantes en la historia que debemos también de tocar o de hablar para entenderlo mejor. Lo primero, vaya horitas, ¿no? Ha dicho César, lo ha adelantado, la hora sexta, pleno mediodía. Debía hacer unas condiciones climatológicas para estarte en tu casa, no para estar en un pozo sacando agua, ¿no?
menudas horitas, ¿no? Las mujeres, sabemos por los usos y costumbres de la época, que eran las mujeres las que iban al pozo a por agua y lo hacían a primera hora de la mañana, incluso antes de que saliese el sol, precisamente para evitar las horas del sol. Sin embargo, 12 del mediodía, aquella mujer en aquel pozo. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué? Versículo 7, dame de beber, le dice Jesús. Dame de beber. ¿Realmente tenía necesidad de agua Jesús? Podemos pensar que sí, era humano, ¿no? Tenía sed, probablemente. Bueno, Jesús, habíais hecho un viaje un poco largo, sabíais de dónde ibais hasta dónde, igual debíais llevar agua o algo para sacar agua de un pozo. Y da igual, si no llevaban agua, Jesús podía obrar un milagro, lo podía hacer, ¿verdad? No tenía limitaciones en ese sentido. Pero no lo hace. Jesús le pide agua a aquella mujer. ¿Por qué? Y lo tercero, los discípulos se van de compras. Coge las bolsas, dicen, venga, al Primark, aquí, al Mercadona. Se van de compras, versículo 8. Se fueron a la ciudad a comprar comida, con lo que sabemos que Jesús estaba solo. Y podemos intuir que aquella mujer a las 12 del mediodía en aquel pozo también estaba sola. Podemos decir que tuvieron un encuentro, lo más probable es que fuese un encuentro personal, sin nadie más alrededor que escuchase, que viese o que valorase. ¿Por qué? Bueno, esa situación extraña a la mujer también, ¿eh? La mujer también se queda a cuadros y le dice, bueno, pero ¿cómo tú siendo hombre me pides a mí, siendo judío, perdón, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? No sabemos por qué, porque el texto no lo dice. Aquella mujer reconoce, o a lo mejor Jesús se lo dice y el texto no lo recoge, que Jesús era judío. Dice, oye, ¿cómo tú que eres judío me dices a mí que soy mujer samaritana y me pides de beber? Puede ser por el acento, dicen algunos, o por la forma de hablar, o por las vestimentas, porque igual lleva algún tipo de vestido, de elemento en el vestido que era diferencial para los judíos. Pero bueno, el texto no lo dice, no es tan relevante. La cuestión es que la mujer le reconoce y la mujer también le extraña. Hay un montón de preguntas abiertas aquí, muchos porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues Jesús va al encuentro de aquella mujer, busca el lugar y la hora para encontrarse a solas con ella, entabla una conversación pidiéndole agua, porque iba a ofrecerle un regalo que podía cambiar su vida por completo. ¿Y de qué se trata? ¿De qué regalo se trataba? Versículo 10, agua viva. Y dice, ya está Jesús aquí con los jueguecitos de palabras. ¿Agua viva? ¿Esto? ¿Agua viva qué es? ¿Una canción y todo, no? ¿Qué es esto de agua viva? Bueno, un agua con propiedades muy especiales. Si vamos al texto literalmente, Jesús la describe, la define. Dice, el que bebiere del agua que yo le daré, fíjate si es especial este agua, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 13. ¿De qué estaba hablando Jesús? Aquella mujer no sé cómo se quedaría. Hoy tenemos un poco más de contexto y de idea, ¿no? Y sabemos, pues, la Biblia que habla del agua a lo largo de toda ella y sabemos el significado que tiene. Pero aquella mujer, aquello debía extrañarle, ¿no? Cuando la Biblia nos habla del agua y del agua viva que sacia esa sed más profunda del ser humano, sabemos que nos habla de la vida plena y en abundancia y de la vida eterna. Isaías 58:11, Apocalipsis 22 nos habla de ese agua que el Señor ofrece. Y fijaros cómo responde la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Muchas veces se ha explicado este texto, a mí se me ha enseñado toda la vida desde chiquitito, que la mujer entendió aquello a medias y que dijo, yo quiero de ese agua, para mí es un rollo venir aquí al pozo a sacar agua todos los días, dame de ese agua que me quite la sed. Y que aquella mujer estaba perdiendo la componente espiritual de lo que Jesús le estaba ofreciendo. Yo pienso, y es opinión, y tomadlo como tal, la interpretación que hago yo de este texto es totalmente contraria. Yo creo que aquella mujer se estaba burlando de Jesús. No le conocía de nada. ¿Por qué iba a creer que un tipo que de repente se le aparece ahí, que entabla una conversación, intercambian dos frases simplemente y le ofrece agua de vida que quita la sed? ¿Qué razones tenía para creer que aquel hombre podía darle un agua especial con una pócima mágica que le iba a quitar la sed de por vida, ¿no? Yo creo que aquella mujer lo que estaba haciendo era un poco burlarse de Jesús y reírse de aquella respuesta de Jesús, ¿no?
No creo que fuese simplemente le pidiese de ese agua mágica. Y esta reacción no nos debería extrañar, porque es lo que sucede hoy en día cuando tú presentas a alguien el Evangelio. Si tú a alguien le hablas de Jesús, de lo que Él vino a hacer, de la salvación, del mensaje, de la vida eterna, lo más normal es que te diga, estás más para allá que para acá, ¿no? O sea, tienes un problema serio. ¿Salvarme yo? ¿De qué? ¿Agua? ¿Vida eterna? ¿Pero yo? Mira, si el Señor quiere salvarme de algo, que me salve de la hipoteca, que es lo que me agobia, pero yo no necesito ser salvado de nada, no necesito perdón de nada. El mensaje de Jesús sigue siendo recibido hoy, en muchos casos con burla, con indiferencia, con escepticismo, con incomprensión. Pero Jesús sigue ofreciendo hoy ese mismo regalo, agua viva que sacia la sed más profunda del ser humano. No hablamos de sed física, hablamos de la sed espiritual. ¿Qué hacemos nosotros? Y eso me preguntaba y os pregunto a aquellos que habéis aceptado a Jesús y aceptado ese agua de vida. ¿Qué hacemos nosotros cuando sentimos un rechazo y una burla tan profunda a alguien a quien le presentamos el Evangelio? ¿Qué hacemos nosotros? A veces decimos, mira, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, ya ha escuchado, ha tenido su oportunidad, ¿no? Y nos quedamos tranquilos, tan a gusto, y decimos, yo he cumplido y ya está, ¿no? O a veces nos vamos al otro extremo y decimos, mira, ahora te voy a pegar una chapa aquí, te voy a dar todos mis argumentos, saco el librillo de apologética y empezamos ahí con los argumentos, pum, 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 ¿no? Bueno, ¿qué hace Jesús? Jesús no pone morros y la cara larga y dice, bueno, tú te lo pierdes, oye, te ofrezco aquí el agua de vida, me dices esto, pues ala, venga, apáñate, ¿no? No le dice eso, ¿qué le dice? Versículos 16 al 19. Esto parece ahora un poco una conversación, permitidme la expresión, de besugos, porque cuando leemos esta historia parece que las cosas no cuadren, pero van cobrando sentido. Fijaros cómo le contesta Jesús. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Y este giro de guión? Y respondió la mujer y dijo, no, si yo no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer alucina y le dice, Señor. Fijaros ya el cambio, ¿eh? Señor. Le reconoce como algo más que un simple judío. Me parece que tú eres profeta. O sea, no sé eso del agua de qué va. Igual tienes algo por ahí escondido, pero como poco eres profeta. Porque el Señor acababa de descubrir o de poner al descubierto algo muy personal e íntimo de aquella mujer. ¿Qué estaba queriendo hacer Jesús con este giro de guión? Olvidándose de la respuesta que la mujer le había dado a su ofrecimiento, a ese regalo, Jesús da el siguiente paso, ese tercer paso que nosotros también deberíamos de dar cuando compartimos el mensaje del Evangelio con las personas que todavía no lo han recibido. Jesús le señala el problema a aquella mujer. Jesús entra en las profundidades del corazón de la mujer diciéndole, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Todos tenemos capítulos, algún capítulo o incluso capítulos súper extensos de nuestra vida de los que no nos sentimos ni orgullosos, de los que no nos gusta compartir ni hablar ni recordar, ¿verdad? Que nos encantaría que no estuviesen ahí. Si fuésemos un libro, los arrancaríamos las páginas de ese capítulo, de esos capítulos, ¿verdad? Y normalmente no nos gusta que se toque el tema porque nos duele, nos remueve, nos avergüenza, nos daña. Pero es lo que Jesús hace. Jesús toca los capítulos más duros de la vida de aquella mujer y señala su pecado porque le dice, no sabemos por qué había tenido 5 maridos aquella mujer, qué había pasado en su vida, no podemos juzgarlo. Jesús tampoco lo hace, por cierto, ¿eh? Ahora, Jesús sí que le dice, y el que ahora tienes, el que ahora actúa como tu marido, realmente no lo es. Jesús le está diciendo, ahora mismo vives en adulterio. El que ahora tienes no es tu marido. No sabemos nada de la vida de aquella mujer, pero quizás este punto explica por qué aquella mujer, esa pregunta que lancé y que dejé sin responder, iba al pozo a mediodía, con todo el solago que caía, cuando nadie más iba. Seguramente por su mala reputación. Ni siquiera sus compañeras, sus vecinas, las que habían sido probablemente sus amigas, querían tener vinculación con ella, que les viesen o les asociasen a ella. Pero Jesús no se queda ahí, no solo entra en las profundidades de su corazón, no solo señala el pecado, sino que le muestra misericordia, no le juzga, no le trata como los demás le tratan, no le repudia, sino que comparte con ella. Le pide de beber,
y le ofrece de su agua, agua que quita la sed, agua de vida eterna. Lo que sucede en este preciso instante es clave para que una persona, para que tú y yo, o para que cualquier persona pueda conocer y reconocer a Jesús, aceptar su mensaje y recibir el regalo, y es conocer y reconocer nuestro pecado. A veces pensamos que lo que nos separa de Dios es que Dios es un Dios lejano, que se ha olvidado de nosotros, y no nos damos cuenta de que lo que nos separa de Dios es nuestro pecado, es nuestro problema. Que Dios lo hizo todo. El domingo pasado compartí en la iglesia acerca de la palabra de Dios, ¿no? Y cómo Dios ha hablado, pero es que Dios ha hablado de tantas maneras. Decimos, ¿dónde está Dios? Dios, háblame. A veces decimos eso, incluso los creyentes, háblame. Dices, ¿perdona? Ha hablado a través de su palabra, a través de la creación, a través de su Hijo, a través de profetas, a través del Espíritu Santo sigue hablándonos. El problema no es que Dios se haya alejado de nosotros, el problema se llama pecado, está en ti y en mí, y es el que nos aleja de Dios. ¿Qué es lo cuarto que hace Jesús? Jesús se revela al corazón de aquella mujer. La mujer conocía de su pecado. De hecho, la mujer, si leemos, vamos a seguir avanzando en la historia, vamos a ver que ella sabía cosas de las Escrituras, sabía cosas del Antiguo Testamento, en este caso del Pentateuco. Los samaritanos creían en el Pentateuco, aunque se hubiesen separado, ¿no?, de los judíos. Conocía de su pecado porque en el Pentateuco se habla del adulterio. Ahora, la mujer parece que de otro giro de guión, pero tiene sentido. Versículo 20, ¿qué le dice a Jesús? Después de aquellas palabras de Jesús. Jesús, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué estaba mostrando aquella mujer con este nuevo giro de guión, con aquella pregunta tan extraña de repente? Aquella mujer está diciendo, bueno, ¿y a quién me creo? O sea, ahora tú me vienes con un mensaje diferente, ¿vale? Eres alguien especial, has entrado en las profundidades de mi corazón, pero lo que me cuentas no lo he escuchado antes. Los judíos decís una cosa, los samaritanos decimos otra. ¿A quién me creo? ¿Cómo y dónde hay que adorar a Dios para tener una verdadera relación con Él, cumpliendo lo que Él pide, sus mandamientos? ¿Quién tiene la verdad? Y esto también nos suena hoy en día. Cuando hablamos del Señor, cuando hablamos de Jesús, lo normal es que las personas digan, bueno, pues eso es lo que tú crees. ¿Y cuántas religiones hay por ahí, no? Pues cada uno predica lo suyo y unos creen una cosa, otros creéis en otra. ¿Y dónde está la verdad? Y muchas veces esto lleva a dos posiciones o a dos respuestas de aquellos que escuchan o que escucháis o que escuchamos el Evangelio. Y es decir, mira, todas son mentira, todas son invenciones humanas, todas las religiones, porque son simplemente formas que tenemos las personas de construirnos algo que nos dé esperanza, que nos dé seguridad, que quite nuestros miedos, que responda a preguntas que no tienen respuesta. O bien el otro extremo, lo habréis escuchado también, mira, si Dios existe, al final todas las religiones llevan a lo mismo, ¿no? ¿Qué más da lo que creas? Todo lleva a lo mismo. Alá, Yahweh, son lo mismo. No importa. Bueno, ¿cómo contesta Jesús? Porque Jesús podía verle, bueno, para sacarle de dudas a esta mujer. ¿Quién tiene la verdad? Jesús contesta y le aclara, dice versículos 21 al 24. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, monte Gericín, donde adoraban los samaritanos, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, refiriéndose a los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué le estaba diciendo Jesús con aquella respuesta a aquella mujer? Lo primero, no todo vale. No todo vale, no todo es verdad. ¿Vosotros adoráis lo que no sabéis?, le dice. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. En el contexto más directo, la salvación venía a través del pueblo judío, era el pueblo escogido por Dios. Ahora, el Señor avanza en su explicación y le dice, todo está a punto de cambiar. Ahora bien, la hora viene y esa hora está ahora mismo sucediendo. Va a haber un cambio. Esto ya no va a ir de un monte o otro monte, de un templo, otro templo, de una religión o de otra, sino que esto va de una relación. El seguir al Señor no es seguir a una religión, es tener una relación personal con Él. Los verdaderos adoradores no adorarán al Padre
en un templo, en este local, necesariamente en Santa Coloma, sino en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y es verdad. Tenemos su espíritu. Bueno, aquí podríamos hacer una predicación solo de este versículo y no es el propósito, pero adorarlo en espíritu y en verdad, adorarlo realmente de corazón, sin importar en la fachada, dónde, cómo, ¿no? Las formas, como muchas veces nos seguimos perdiendo en esas formas, sino mucho más importante el corazón y hacerlo en verdad, como Él quiere ser adorado. Mucho cuidado, porque a veces adoramos de maneras un tanto extrañas y no son en base a la verdad bíblica que también nos guía en esa adoración al Señor. Jesús presenta un mensaje diferente, ¿verdad? Revolucionario. ¿Qué creer? ¿A quién creer? ¿Por qué a Jesús y no a otros? Y aquella mujer lo expresa abiertamente, expresa su duda. Versículo 25, le dijo la mujer, mira, estoy hecha un lío. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ya que ponga orden, que abra los ojos aquí a todos, porque aquí a ver quién tiene la razón. ¿Y qué le contesta Jesús? Versículo 26. Jesús le dijo, yo soy. Ese nombre impronunciable de Yahweh, el tetragramatón que los judíos no podían pronunciar, Jesús se lo apropia porque era propio suyo también. Y dice, yo soy Dios, el que habla contigo. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, porque es el yo soy, porque es Dios mismo encarnado. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay alternativa a Jesús. Podemos buscar, podemos escuchar, podemos comparar, pero Jesús no ofrece un camino, una verdad y una vida. Jesús ofrece el camino, ofrece la verdad y ofrece la vida. Y aquella mujer lo creyó. Salió de aquel encuentro, corriendo, dice el texto, no vamos a leerlo, pero podéis leerlo en casa, salió a explicar lo que le había sucedido con aquel hombre, con Jesús, a sus compañeros, a sus vecinos de aquella ciudad. Y no sé con qué fervor y con qué energía lo contaría, que a pesar de ser incluso repudiada entre los suyos, muchos le escucharon y creyeron y fueron al encuentro de Jesús, y nos dice el texto que pasaron un par de días escuchando a Jesús y que muchos se convirtieron también a Cristo y aceptaron el mensaje de Jesús. Anda que no era necesario que Jesús pasase por aquel lugar aquel día, ¿verdad? Anda que no era necesario. Qué increíble. Jesús... Claro, porque conocía, en el Antiguo Testamento ya habían profecías de ese tema. Luego, sí, lo importante en todo esto es entender para qué vino Jesús y por qué salió Jesús al encuentro de aquella mujer. Porque quería ofrecerle algo, un regalo, ¿no? Un regalo muy importante, la vida eterna, vida en esta vida con propósito, con sentido, pero vida también más allá de esta vida. Vino para señalarle el problema, y eso nos gusta menos, que nos señalen el problema, pero vino también para identificar y señalar el pecado de aquella mujer, para ofrecerle arrepentimiento, y es lo que nos ofrece también, y vino para revelarse a su corazón y a nuestro corazón. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta Jesús, ¿crees esto? Y yo te pregunto también esta mañana, ¿crees esto? ¿Lo crees? Y esto nos reconecta con el inicio del mensaje, con ese propósito del Evangelio de Juan. Pero esta forma te lo planteo en forma de pregunta. Esta vez te lo planteo, en forma de pregunta a la que debemos responder. ¿Crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Y crees que puedes tener y recibir vida en su nombre? Esta cuestión es importante, es relevante, es una cuestión de vida o muerte, nos lo parezca o no nos lo parezca. Tanto es así que fueron las últimas palabras reveladas por Dios en Apocalipsis que conectan con este mismo texto y con esta misma intencionalidad de la Biblia y de los Evangelios. Un mensaje para los que ya hemos creído. Apocalipsis 22, 10, 11, el ángel le dice a Juan cuando le revela estas palabras, no selles las palabras de la profecía de este libro. Debemos seguir explicando, contando, predicando el encuentro que Jesús tuvo con aquella mujer, el encuentro que Jesús tuvo contigo y conmigo. No dejes de contarlo, no dejes de explicarlo. Pero si no eres creyente también para ti, fijaros cómo termina el texto en Apocalipsis 22, 17.
con la misma invitación que Jesús le hizo a aquella mujer. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. No hay nada que podamos ni debamos hacer, nada más que creer. El Señor sigue llamándote hoy, sigue ofreciéndote y ofreciéndome de ese agua. Sigue dándonos la oportunidad de encontrarnos con Él. ¿Qué vas a hacer tú? Él sale al encuentro. ¿Vas a presentarte a la cita? El Señor no falla a su promesa, no falló a su promesa de entregar a su Hijo y no falla a la promesa y no fallará a la promesa que nos dejó y que también recordamos cuando hacemos memoria en la mesa del Señor. Ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice su Iglesia? Amén, sí, ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias porque permitiste a Juan escribir el Evangelio pensando en nosotros, Señor. Pensando en que un día podríamos conocer acerca de tu grandeza, de tu misericordia, de tu amor y de todo lo que hiciste a través de Jesús. Gracias por encarnarte, por venir a este mundo, por vivir como uno de nosotros, por dedicar tiempo a acercarte a nosotros, independientemente de lo que seamos, de cómo seamos, de la mochila que llevemos, de lo que hayamos vivido, de lo que el mundo piense de nosotros, de lo que nosotros mismos pensemos de nosotros. Tú viniste para darnos agua de vida, para darnos la vida eterna, para hacernos hijos tuyos, Señor. Perdónanos porque vivimos muchas veces en la mediocridad, como si fuésemos miserables, que no hemos recibido de tu gracia y de tu perdón, Señor. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, como hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, Señor, y que otros puedan, viéndonos a nosotros, verte a ti, Señor, encontrarse también contigo y aceptar el regalo que tú hoy sigues ofreciendo, Señor. Bendice a esta iglesia aquí también y su testimonio en este pueblo, cada uno de los hermanos también en sus trabajos, sus institutos, universidades o lo que sea que cada uno haga para que sean de testimonio, para que otros te vean a ti y para que tu iglesia crezca para tu gloria siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén.